muy complacida de compartir acá con ustedes y un saludo para los panelistas y mi compañera que acaba de exponer. La mayoría de los poderes legislativos en Latinoamérica nos encontramos frente a varios caminos, pero una sola encrucijada decisiva para la historia, esto es, escogemos popularidad o respeto. Si vamos a escoger respeto, la resiliencia en los poderes legislativos y sus integrantes se convierte en objetivo obligado. La creación de una resiliencia política es fundamental para garantizar que los sistemas políticos puedan hacer frente a los desafíos y amenazas que imperan o imperarán y en escalada van por nuestros sistemas democráticos. Nunca como ahora cobra vida y sentido para el poder legislativo en su máxima expresión el sistema de frenos y contrapesos, acompañados del entendimiento de su dinámica y la máxima expresión, el control político, acción tan importante como crear leyes. Defino resiliencia política como la construcción permanente de la capacidad del poder legislativo y sus integrantes de entender, contener, adaptarse y superar las crisis y amenazas al sistema, entre las cuales podríamos citar 1, polarización permanente, 2, poco interés por el consenso alrededor de políticas públicas y la sustitución de estas por creatividades poco fundamentadas y con mínimo estudio, manejo extraordinario de ilusiones verbales frente a la realidad imperante, desinterés por la aplicación real y efectiva del principio de participación ciudadana, desinformación y búsqueda de acentuar la desconfianza del ciudadano, trabajo sistemático de deslegitimación de las instituciones, base de la democracia, empezando por el poder legislativo y pasando por el poder judicial y los medios de comunicación, por supuesto que ya lo conocemos. Búsqueda permanente de la concentración de poder y los recursos públicos, tomando como justificación la corrupción histórica y la falta de transparencia, pero dejando de lado la importancia de los controles y la utilización del concepto de rendición de cuentas únicamente usado como retórica y persuasión. Ante este panorama, 4 temas que quiero poner sobre la mesa. 1, el entendimiento y la aceptación del papel preponderante del poder legislativo, que se convierte en el primer elemento fundamental para construir la resiliencia y con ello el muro para hacer frente a los desafíos imperantes al sistema, llevando paralelamente los desafíos ordinarios, lógicamente, que no se pueden desatender, pero y que no por ello, por supuesto, son menos importantes, como, por ejemplo, cambio climático, desigualdad, nuevas formas de criminalidad y la amenaza a la seguridad global, entre otros, que son realidades que tenemos que entender. 2, el entendimiento y la aceptación del cambio en las demandas ciudadanas. Nuevo lenguaje, nuevas formas de participación, transparencia en grado superlativo y rendición de cuentas sin límite alguno. 3, entendimiento y aceptación del papel preponderante de los poderes legislativos en la búsqueda del equilibrio entre lo económico y lo social, tanto a través de la creación de leyes como el control político. 4, entendimiento y aceptación del liderazgo del poder legislativo en el cambio tecnológico e impacto de la transformación digital como forma de comunicarse e interactuar con los representados y no ceder la representación de hecho a través de los cambios tecnológicos y los medios al poder ejecutivo. En conclusión, la creación de una resiliencia en los poderes legislativos es necesaria para garantizar la estabilidad y el funcionamiento efectivo de los sistemas políticos. Es evidente que las democracias en el mundo están pasando una severa crisis de legitimidad y es muy interesante porque varios han señalado
lo que yo voy a señalar en este momento, que es caldo de cultivo, y la palabra la han usado varios de las personas que me antecedieron. Caldo de cultivo, esa crisis de legitimidad para movimientos populares y en muchos casos antisistémicos que han atentado o pretenden atentar o atentarán, porque puede ser que estén por ahí guardados, contra las bases que estructuran los poderes de cada estado. En el poder legislativo es donde mayoritariamente se ha perdido la credibilidad política, como lo venimos señalando, por las razones que ya conocemos y tenemos claro y que nos quedaríamos aquí hablando todo el día. Sin embargo, los avances de los movimientos populistas, lejos de incitar cambios en las democracias del mundo y lejos de mejorar lo que tanto critican, están incentivando y permitiendo la conformación de regímenes con tendencia autoritaria y, lógicamente, evidente irrespeto hacia el Estado de Derecho. En el caso del Poder Legislativo, es pertinente y necesario que exista una pluralidad de criterios políticos e ideológicos que respondan a las necesidades de las personas de cada país. También es importante que se sepa el rol legislativo en el accionar de una democracia, porque no es solo la formulación de proyectos de ley, como lo señalé, sino también el entendimiento y la ejecución del control político efectivo. Este control debe ser necesario para el cuestionamiento y crítica oportuna hacia el accionar de los diferentes poderes y de la administración. Si algo nos ha dejado la historia es que los regímenes autoritarios y en algunos casos totalitarios surgieron de la lucha de un pueblo cansado de malas gestiones políticas y administrativas, pero también se dio un deber obligatorio de los, o sea, se cedió por los poderes legislativos y sus representantes cedieron a su responsabilidad y no pudieron prever cuándo se dio ese salto donde la democracia se puso en peligro. Creo que hemos estado distraídos en otras cosas y a lo mejor cuando nos damos cuenta ya es un poco tarde. Espero, por supuesto, que no. Nuestra tarea como Poder Legislativo es estar alerta, atender los signos y escuchar a nuestros representados de manera empática en su problemática, levantar la voz, aun cuando lleve un costo y actuar de todos los mecanismos constitucionales que permita, o sea, aun cuando lleve un costo, vamos a ver, y en ese costo tratar de usar todos los mecanismos que nos permitan, vamos a ver, entender lo que está sucediendo. Las atroras luchas contra los adversarios tradicionales, los puntos derecha-izquierda, pueden dejarse pendientes frente a la necesidad de crear resiliencia, alimentada con múltiples criterios, mucho diálogo, participación ciudadana y reeducación de principios más básicos de la democracia. Si los poderes legislativos entendemos el nuevo entorno, el impacto tecnológico y las nuevas formas de lenguaje y comunicación, coadyuvamos en la estabilidad del sistema, en sus valores supremos y lógicamente contribuimos con ello a garantizar los derechos y las libertades. Muchísimas gracias. Evidentemente, el Poder Legislativo tiene que cumplir ese rol, vamos a ver, de ejercer control político, que hay que entenderlo en su dimensión, y ese control político frente a esta situación, por ejemplo, de populismo, se convierte en una contención. ¿Qué quiero yo dejar muy claro? Efectivamente, o sea, ante las acciones de un poder ejecutivo con sesgos y con una evidente escalada hacia un determinado rumbo o una búsqueda de un rumbo particular, el Poder Legislativo debe fuertemente ejercer ese control. Sin embargo, lo que no quiero dejar de lado es que ese control del Poder Legislativo tiene que hacerse de manera tan inteligente y de manera tan empática con lo que la gente siente, de manera tal, primero,
que se haga dentro de un marco de un Estado de Derecho, que se haga dentro de un margen de respeto, pero que tenga la contundencia necesaria para parar o contener ese sesgo que podría generarse. ¿Cuál es el problema? Evidentemente que el Poder Legislativo puede caer ante la tentación, y por eso lo decía yo al principio, que tenemos que elegir entre populismo y respeto. ¿Qué quiero yo como legisladora? ¿Populismo o respeto? Y es que el Poder Legislativo no está exento de caer en ese populismo, en el afán o con el afán de alcanzar la popularidad del Poder Ejecutivo. Eso no debe suceder, lo cual no significa que seamos muy claros y firmes en la contundencia para parar esa escalada en la que se puede llevar a un determinado país a rumbo poco incierto y antidemocrático.